Buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y de la revista Primera Instancia, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Viernes de Derechos Humanos. El tema que hoy abordaremos se titula Derecho Procesal Convencional Interamericano, disciplina creada y desarrollada por el destacado jurista mexicano el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, quien se desempeña como profesor e investigador en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director de la revista Primera Instancia, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, presidente emérito del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica y vicepresidente en investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Invitamos al auditorio a hacernos llegar sus preguntas o comentarios que van a enriquecer este foro. Entonces, sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, a quien le cedemos el uso de la voz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Neidalí. Es un placer estar en Viernes de Derechos Humanos, una idea creada para fomentar la difusión, la cultura, sobre todo de protección de los derechos humanos. Bueno, el tema para hoy es el derecho procesal convencional interamericano. Quiero decirles que a pesar de que este año se van a cumplir, por ejemplo, 20 años de que se creó mediante una jurisprudencia de la Corte Interamericana el control difuso de convencionalidad como una obligación para todos los estados parte del sistema, sobre todo de los 20 países que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, pues podríamos decir que se ha avanzado y se ha regresado, y no todos los jueces tienen el cumplimiento jurídico cabal de protección de derechos humanos. Y más en un país como el nuestro, México, que en diferentes perspectivas en otras naciones tienen algo similar, pero lo que tiene en México es que a esos 20 años de que se creó el control difuso de convencionalidad en el 2006 y luego en el 2009 que nos condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco y que estableció que todos los jueces tenían la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad, es decir, replicó la obligación que la Corte Interamericana había dado o ha dado a todos los estados partes. La misma Corte Mexicana se reunió y creó un expediente varios para analizar el alcance de la sentencia del caso Radilla Pacheco. Y en primera instancia dijo que es obligatoria la jurisprudencia de la Corte cuando condena a nuestro país, a México en particular, y que los demás criterios que emitiera la Corte al fallar sobre otros países, pues eran como criterios orientadores, pero no vinculantes. Posteriormente, al año siguiente, determinó que sí, que toda la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana es vinculante para México, lo cual es obvio y congruente en un sistema jurídico como el que se ha estado creando en Latinoamérica. Ahora, a pesar de todos estos avances y que además México ha sido condenado en dos ocasiones, eh, porque tenemos en la Constitución mexicana dos artículos que no nos cansamos en repetirlo, que es el arraigo penal y la prisión preventiva oficiosa, pues estos se siguen aplicando, a pesar de que la Corte, estábamos en Cancún en un congreso y estaba un magistrado federal y un juez de distrito. Y ellos dijeron, nosotros sí aplicamos eh, la prisión preventiva oficiosa. Y entonces yo me paré indignado y les dije que si conocían el caso
Rodríguez García y otros. Y pues fue un silencio sepulcral. Bueno, les dije, si no conocen el caso, menos van a conocer lo que ordena el párrafo 303 de la sentencia. Pues ustedes están violando la convención y están violando los derechos humanos de la gente que por desgracia cae en sus juzgados, sus asuntos. Y esto parece ser que no se comprende porque no es una posición política, sino es una posición jurídica eminentemente. Vamos a analizar cuál es el impacto de firmar un tratado internacional para los países que lo firman. Desde 1969, en ese año que el hombre llegó a la luna, desde el siglo pasado, se estableció el Tratado de Viena sobre Tratados, que explica claramente cómo deberían de cumplirse los tratados. Uno de los puntos importantes es que los tratados se deben de cumplir de buena fe. Y otro punto más importante es el 27, que establece que ningún país puede invocar su derecho nacional para desconocer los tratados internacionales. Es decir, el derecho que se crea en los tratados internacionales. Es como, por ejemplo, si tuviéramos un contrato de arrendamiento y fuéramos inquilinos y nos llegaran a cobrar la renta y le diríamos al cobrador, bueno, ¿sabe qué? Fíjese que mi esposa y yo nos reunimos ayer en la noche y como somos los que mandamos en esta casa por ahora, pues hemos decidido soberanamente pues bajar el precio de la renta porque se nos hace muy caro. Ningún pacto, ningún convenio, ningún contrato puede de manera unilateral pues desconocerse. Y ese es el punto fundamental. En ese año también, 1969, se crea la Convención Americana de Derechos Humanos que va a dar origen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, uno de los estados parte es México, igual que Colombia, Argentina, Perú, Paraguay, etcétera. Y entonces tenemos que suscribimos la Convención Americana de Derechos Humanos, pero además de suscribir la convención, podríamos decir, hay un doble reforzamiento, porque aparte de suscribir la convención, aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, todavía en algunos lugares se comenta, inclusive jueces de otros países que no quiero mencionar el nombre para proteger a los inocentes. Dicen, oye, pero las sentencias que emite la Corte no son vinculatorias. Claro que sí son vinculatorias. ¿Qué quiere decir vinculatorias? Obligatorias. ¿Y por qué? Porque es un órgano jurisdiccional. Y esto es muy importante porque a diferencia del sistema universal, que los órganos de supervisión son los comités de la ONU, pues ellos emiten recomendaciones. Algunos podrían decir, bueno, una recomendación es como un llamado a misa. Bueno, pues vamos a suponer que los van poniendo a los países en la lista negra, pero no pueden exigirles a cumplir las recomendaciones. En cambio, en los sistemas regionales, como en América, Europa y África, pues existen en el corazón de estos sistemas un órgano jurisdiccional. Y el nuestro, pues, es la Corte Interamericana en Latinoamérica. Bueno, entonces, todo esto es una información nueva relativamente. Ahora, hay algo muy importante. Nosotros cuando usamos un teléfono celular, voy a usar una analogía que significa algo parecido para compararlo y explicarlo. Nosotros cuando recibimos el teléfono celular, pues de repente recibimos actualizaciones.
Y si no aplicamos las actualizaciones, pues puede ser que el teléfono corra un riesgo por inseguridad o puede ser que no funcione. Entonces, igual, igual que en la tecnología, también en el derecho recibimos actualizaciones. Sin embargo, uno de los problemas fundamentales por los cuales este derecho, que es del siglo pasado y que ha crecido en este siglo XXI, no se aplica, es porque se sigue enseñando el derecho como se enseñaba pues en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Yo he criticado, y no por criticar de decir algo, sino por usar la razón que es el origen de la crítica. He criticado que todavía en las universidades y en la venta de un libro que es Introducción al Estudio del Derecho, escrito por Eduardo García Maínez, pues se sigue llevando en las universidades y en el primer semestre. Y entonces, cuando el alumno egresa de la escuela y no recibe el conocimiento actualizado, pues quiere decir que no comprende pues los cambios que se han dado en el derecho. Y eso es una deficiencia estructural educativa. Y lo podemos ver ya algunos tratadistas, el doctor Eduardo Jutgar de Argentina, ha criticado el sistema decimonónico que se enseña en las universidades, decimonónico que decir del siglo XIX, todavía se basa en los códigos como el de Napoleón, que tuvo una influencia muy importante en Latinoamérica y que sigue siendo la base del derecho civil. Pero, por ejemplo, hay una juez o magistrada, eh, Lorena Denise Trinidad, la doctora, que cuando ella era juez de lo familiar me comentaba que ella utilizaba más los tratados internacionales de derechos humanos porque pues eran más actualizados que los códigos. Y eso es muy importante. Nosotros estamos formando, por llamarle así, abogados que no reciben la información actualizada. Hay otro investigador mexicano que es un abogado marketing que ha dicho que los abogados que egresen del grado de pregrado o licenciatura que no conozcan los tratados internacionales en derechos humanos y no conozcan los casos en los cuales cada uno de nuestros países ha sido condenado, pues estará perdido. Y es cierto, porque antes nosotros también hablábamos de derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho laboral, pero los derechos humanos están en todo, tiene un efecto expansivo en todas las ramas jurídicas. Por ejemplo, en México el próximo año va a entrar en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el primer artículo dice que se debe aplicar en determinado momento los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, se convencionaliza el Código de Procedimientos Civiles y Familiares y tiene cosas muy interesantes que antes se decía que el derecho civil era entre iguales, ¿no? Entre particulares, y tenían una plena autonomía de la voluntad para obligarse. Ahora el Código de Procedimientos Civiles, el nacional, que entrará en vigor el próximo año en todo el país, habla de ajustes procesales. No dice cuáles son los ajustes procesales, pero señala que cuando las personas, las partes sean de grupos en situación de vulnerabilidad, el juez puede hacer ajustes en el procedimiento. Un ejemplo muy claro sería si es una persona de la tercera edad
y tiene una discapacidad, pues que la audiencia se lleve en el domicilio de él para que no tenga que ir al juzgado por las condiciones en las que se encuentra, que puede poner en riesgo pues el estado de salud de la persona. También habla de el código de unas nuevas pruebas que ya en algunos estados estaba como la declaración de parte. Es muy interesante porque realmente crea principios que son convencionales, que surgieron en el sistema interamericano y que ahora está plagado en el derecho mexicano. Pero hay sus resistencias. Y entonces, cuando yo como abogado y profesor, cuando veo en la jurisprudencia mexicana, que empieza a aparecer la voz de Corte Interamericana y voz de Sistema Interamericano y control de convencionalidad, pues digo, ¿qué es esto? Esto no lo aprendí. Y entonces voy al libro de Eduardo García Maínez y voy a la parte de las fuentes del derecho y pues resulta que los tratados internacionales no están. ¿Y por qué no están los tratados internacionales? ¿Se equivocó Eduardo García Maínez? No, no se equivocó, pues porque el derecho internacional era el derecho de los estados, no era una fuente de derecho interna. Y esto es muy importante porque cuando se firma un tratado internacional de derechos humanos, los derechos y las obligaciones se reparten entre la población del estado firmante y sus representantes como obligados a cumplirlo. Y entonces, así de simple podemos decir, si las personas tenemos más derechos y la soberanía reside en el pueblo, pues se ha fortalecido la soberanía. Pero ¿qué pasa? Que el Estado cree, los que gobiernan, creen que ellos son los que ejercen la soberanía. Y entonces de repente dicen, bueno, ¿por qué una corte, a pesar de que ya firmaron los contratos, los tratados, se niegan a cumplirlo cabalmente? Y luego la jurisprudencia, pues no ayuda muchas veces. Tenemos una figura, por desgracia, que yo hubiera querido y quisiera seguir eh, viendo que salieran los abogados y que reclamaran, así como lo hicieron contra las elecciones para elegir a los jueces, ministros y magistrados. En la realidad fue un fracaso y que hay que enderezar esa situación. Pues también ha sido un fracaso el hecho de que la Corte de aquellos años, porque ya va a cumplir más de 10 años, creo que va a cumplir 12 años, que la Corte Mexicana dijo, hay restricciones constitucionales. Y entonces dijo, a pesar de que el artículo primero establezca que los tratados internacionales de derechos humanos también son parte de esta Constitución y que establezcamos en el artículo primero el principio pro persona, pues si la Constitución lo regula con menos protección, pues que lo regule la Constitución con menos protección. No nos importa el principio pro homine y no nos importa. Y lo más lamentable es que lo haya hecho un órgano jurisdiccional y que nadie diga nada, ¿no? Ahora, todo este preámbulo es para explicar por qué la idea del control de convencionalidad. Bueno, vamos a tratar de aterrizar, de hacerlo más claro. El control de convencionalidad, como es algunos decían, control de convencionalidad confuso en lugar de difuso, pues es muy simple, únicamente es cumplir con la convención. Y cumplir con la convención no significa cumplir únicamente con la convención, porque como dije, hay un principio que se llama principio pro persona. Si la Constitución protege más a la persona, pues tendrá que aplicarse la Constitución. Entonces ya no hay una jerarquía de los tratados internacionales frente a las constituciones, ni de las constituciones frente a los tratados internacionales, y los que sigan
discutiendo esa situación, pues es una discusión bizantina desde mi punto de vista. Una discusión bizantina es cuando iban a invadir a estas personas que vivían en Bizantina, pero se la pasaban discutiendo entre ellos y se acaloraban y seguían discutiendo y aparte que lo estaban invadiendo, no dejaban de discutir. Eran discusiones estériles. Entonces, el que venga a decir y que nos hable de jerarquía, pues le falta la actualización correspondiente. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene este derecho, y aparte es algo muy interesante, que no solamente se trata de criticar, por ejemplo, el libro de Eduardo García Maínez, cuando yo les pregunto a los estudiantes y a los profesores, ¿en qué año se editó ese libro? Pocos saben, en 1940, en 1940, y estamos a 14 años de que cumpla un siglo. Cuando uno escribe una carta o algún documento o algún libro, eh, ese texto se queda detenido y la vida es dinámica. Lo único que no cambia es que todo cambia. Yo les decía a los estudiantes que si ustedes escribieron una carta de amor y en el futuro encuentran esa carta de amor, se van a dar cuenta, pues, ni que es su esposa ni su esposo a quien escribieron esa carta de amor, que a lo mejor terminaron mal, pero la letra sigue diciendo lo mismo. Entonces, imagínense, en 1940 y se sigue enseñando. Y nadie dice nada porque una de las cosas que es importante pareciera que los grandes tratatistas son dioses del derecho. Les llaman las vacas sagradas. Y las vacas sagradas que necesitamos que existan tienen su tiempo y su momento y su contexto. Una pregunta también que podríamos hacer, ¿cuántos años tenía Eduardo García Maínez cuando escribió el libro? Tenía 32 años, pero además él terminó la carrera cuando tenía 30 años. Ahí no sé por qué terminó tan tarde la carrera, pero no es el tema de hoy, pero es un ejemplo de que no analizamos. Y hoy, por ejemplo, tengo unos estudiantes en el posgrado que me dicen que algunos profesores les exigen a los estudiantes aprender de memoria lo que dice un código. Y eso era como se enseñaba antes. Ahora lo que necesitamos es enseñar a interpretar, porque el, el mecanismo más importante del abogado es la interpretación. Y para tener la interpretación hay que ver el contexto. El contexto es la realidad. El contexto es ir más allá de lo que dice el texto. Decía el doctor Cipriano Gómez Lara que para aprender derecho tenemos que romper las barreras de los libros. Dice el doctor Pablo Villala Bernier que aplicar el texto sin el contexto es un pretexto para no aplicar el texto. Y entonces es muy importante ver la realidad. Y a la diosa Temis le habían tapado los ojos pensando en que todos somos iguales y a todos los íbamos a tratar igual, pero resulta que nadie es igual a nadie. Por ejemplo, en eso de la prisión preventiva oficiosa, basta que se le acuse a una persona, sin importar la edad, su situación de salud, ¿no? Su situación cultural. Por ejemplo, una persona de la tercera edad, una persona con discapacidad, un joven de 19 años, ¿no? Alguien que no puede ver. Y entonces resulta que a rajatabla, prisión preventiva oficiosa.
Sí debe existir la prisión preventiva, pero siempre debe ser justificada y como último recurso, ¿no? Si hay otras formas de prevenir que la persona cometa un delito que altere la vida de las posibles víctimas, de los testigos, pues hay otras formas de... Y aparte, las cárceles, hay que decir, son las escuelas del crimen. Entonces ahí también se ha fallado. Muchos de los casos de la Corte Interamericana han denunciado esto, porque nosotros no vemos la realidad de cómo se vive en las cárceles. Bueno, después de todo, también de este introducción, eh, pues a mí, como generalmente soy procesalista, así nos dicen algunos abogados que nos especializamos en estudiar el proceso, pues resulta que para mí es muy importante analizar el proceso que se lleva en el sistema interamericano, conocer cuál es la arquitectura, los sujetos que participan y sus garantías. De hecho, es una área de oportunidad. Estudiar el sistema interamericano permite que muchos profesionistas se dediquen a ser defensores interamericanos, jueces interamericanos, parte de la comisión, etcétera. Entonces, lo primero es que, desgraciadamente, como cuando nacieron estos tratados internacionales, los abogados no sabíamos qué hacer. Bueno, ¿y dónde colocamos esto? ¿Cómo lo sistematizamos? Entonces, lo más fácil era todo, pues hay que ponerlo en la Constitución. Y entonces había un gran jurista italiano, Capelletti, Mauro Capelletti, que se le ocurrió ponerlo como parte del derecho procesal constitucional y le llamó derecho procesal constitucional transnacional, lo cual es un error epistemológico grave porque esta área del derecho tiene su propia norma, sus propias normas, sus propios principios, tiene sus propias instituciones y lo más importante, tiene efectos eh, diferentes dependiendo si estamos hablando de derecho convencional sustantivo o derecho convencional procesal. Entonces, yo he planteado que se debe de instituir, de hecho estamos ahora en un postdoctoral, del cual soy el director junto con el doctor Juan de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos llevando a cabo el postdoctorado en Derechos Humanos y Derecho Convencional. Y estamos haciendo unos trabajos para distinguir del derecho constitucional y cualquier otra rama lo que es el derecho convencional. Y entonces podemos decir, como se dice en la lámina, pues que es una rama jurídica autónoma, dinámica, diseñada para dar respuestas a las complejas violaciones sistemáticas que operan como una garantía de las garantías. Y en algunos países se le ha llamado una protección multinivel porque inicialmente el Estado era era el único que protegía derechos humanos. Sin embargo, ahora pues hay ya más de 16 casos que nos ha condenado la Corte Interamericana y que ha cambiado, no totalmente porque no se han cumplido las, la, las sentencias de la Corte Interamericana. Ahora, aquí es importante decir que tienen una naturaleza invasiva, así le he llamado, para decir que entran directamente a nivel constitucional en zona VIP, pero además tienen una naturaleza profiláctica, porque a través del control de convencionalidad que deben ejercer todos los jueces, no porque quieran, sino porque es una obligación y además deben hacerlo de oficio, podríamos decir que son de naturaleza profiláctica.
Por ejemplo, mientras no se reforme la Constitución, un juez no puede aplicar la prisión preventiva oficiosa porque está obligado a ejercer un control difuso de convencionales. Ahora, ¿cuáles son los cimientos del sistema? Yo le he llamado cuerpus juris interamericano, como algunos tratadistas. Pues el núcleo fundamental es la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta de la OEA. La OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. Algunos anillos de este sistema, podrían ser complementarios, son los protocolos de San Salvador de los derechos económicos, sociales y culturales. También hay uno de la prohibición de la pena de muerte, un protocolo. Hay dos protocolos. Hay algunos convenios, el de Belén do Pará para evitar la violencia contra las mujeres, el de tortura, el de desaparición forzada, el de adultos mayores, etcétera. Ahora, si no están creados dentro del sistema interamericano, el sistema interamericano utiliza también los tratados internacionales que se han creado en la OEA. Y también a eso le llaman diálogo jurisprudencial. También utilizan jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también jurisprudencia de el Tribunal Africano de Derechos Humanos y los Pueblos. Bueno, este sistema, aparte de estas normas que he mencionado, también tienen reglamentos y estatutos. Estos reglamentos y estatutos son internos, uno para la comisión y otro para la corte, y aparte, pues tienen la jurisprudencia, que la jurisprudencia es vinculatoria. Y esto es muy importante porque en México, para que se entienda, tenemos varias formas de emitir jurisprudencia. En el sistema interamericano solo hay una. Cada sentencia y la razón por la cual se dicta esa sentencia, el sentido, pues es una jurisprudencia. Y los ejes metodológicos son, por un lado, el principio pro persona y por el otro lado, la interpretación evolutiva. Ahora, aquí tenemos, pues, a los actores. En ese sentido, como dije anteriormente, el ser humano, en lo individual y en lo colectivo, se convierte en un sujeto de derecho internacional. Y entonces ya no solo el campo internacional es de los estados, sino también es de los seres humanos. Aquí tenemos el campo. Esto es necesario, no se puede explicar en una conferencia como la que estamos teniendo o una charla, sino que se tiene que analizar cada uno de los elementos. Una de las cuestiones importantes es en el sentido de que cualquier persona, sin que sea la víctima, puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana. Lo puede hacer vía Internet, de manera directa. Lo más importante es individualizar a la víctima. Y entonces hablaríamos de cómo se desarrolla todo el procedimiento, ¿no? Aquí podríamos decir el mecanismo del control de convencionalidad, pues ya lo hemos reiterado, el deber del operador jurídico de aplicar el cumplimiento de los derechos humanos. Ahora, si no lo aplica el juez nacional y el caso llega a la Corte Interamericana, pues se aplican los principios subsidiarios y complementarios, que quiere decir que el sistema interamericano pues nos va a volver a condenar cuando estemos reiteradamente incumpliendo con las normas. Y entonces aquí está el filtro, ¿no? Ahora, algo también bien importante es que el control de convencionalidad, después del caso Hellman versus Uruguay, se estableció que el control de convencionalidad lo deben ejercer todos los servidores públicos. Así como dice el artículo primero constitucional, todos los servidores públicos están obligados dentro de su competencia a proteger, garantizar, respetar y reparar los derechos.
Y entonces cuando lo hace el legislador, podríamos decir, cuando está un proyecto de ley, lo hace de manera preventiva el control de convencionalidad. Y entonces tiene que aplicar una herramienta que es la interpretación conforme, que quiere decir que las normas que se creen deben estar de acuerdo con los parámetros convencionales. Puede ser que superen los parámetros convencionales, que eso es obvio que está permitido. Lo que no está permitido, que el piso mínimo que establece la convención sea desconocido con la idea de las restricciones constitucionales, que es una vergüenza, que es una declarar la minoría de edad de la Corte Mexicana y quizás hasta un complejo de inferioridad por no aplicar cabalmente las normas jurídicas que se encuentran en nuestro país. Ahora, aquí tenemos en que en el sistema interamericano tenemos, ya lo dije, la comisión, que es una fase administrativa, ¿no? De investigación que recepciona las peticiones individuales. También los estados pueden demandar a otro estado, cosa que no ha sucedido, salvo en una ocasión, pero no recuerdo ahorita. El rol de la comisión es promover, investigar y sobre todo buscar soluciones amistosas. La resolución final, que le llaman el informe de fondo, artículo 50 de la convención, es hacer recomendaciones a los estados. Si no cumplen las recomendaciones a los estados y este estado tiene en determinado momento como suscriptor de la convención y la aceptación de la jurisdicción, pues el caso se va a la Corte Interamericana. En ese sentido, algunos doctrinarios, y yo también le llamo que nace aquí el amparo interamericano. En ese sentido es estrictamente jurisdiccional. El único que puede someter un caso a la corte cuando son las víctimas las que iniciaron el procedimiento, pues es la comisión y los estados parte cuando ellos lo hayan iniciado. ¿Cuál es la finalidad? Pues determinar la responsabilidad internacional y si se determina, pues supervisar que se cumpla con esa sentencia. Las sentencias son vinculantes, son definitivas e inapelables. No existe recurso, no pueden modificarse. Existe un recurso que no es un recurso, sino que se le llama recurso de interpretación para que la Corte explique cuál fue el alcance de la sentencia y no es muy clara esta. Y entonces el filtro de la, regresando otra vez, para hacerlo más específico, de la comisión, en la recepción inicial de la petición, hay una, aquí la corte, digo, la comisión puede desechar in lime, es decir, con la sola presentación puede desecharlo por decir que no se cumplen con los requisitos del artículo 28 del reglamento de la comisión, o puede prevenir para que el peticionario genere informes adicionales. Luego viene la decisión más importante, el umbral, que le he llamado, porque es la admisibilidad. Es decir, por ejemplo, en el canal en donde transmiten el box, a veces dicen, hay tiro. Bueno, hay tiro porque hay un pleito, porque la comisión determina que si se reúnen los requisitos, entonces notifica al Estado y empieza el Estado a contestar. Una vez que se forma la litis, viene la etapa de fondo, que es donde se va a resolver en base de pruebas y alegatos y una investigación exhaustiva si hubo o no violación a los derechos humanos. Y como dije anteriormente, el paso final pues es el artículo 50 donde se determina que el Estado en su caso no ha cumplido con la convención. Así está la página en Internet, es el portal del sistema individual de peticiones de la comisión. Lo podemos buscar, hay que ingresar, hay que registrarse con un correo electrónico y mandar desde ahí la petición.
no es muy difícil. Bueno, aquí de una u otra manera eh, aparece, de acuerdo con el informe de la comisión que se presentó en el 2025. Fíjese, el récord de peticiones es un récord histórico, señala la comisión, porque recibió 3,357 peticiones. Aquí nuevamente está el flujograma del estudio inicial, la admisibilidad del estudio de fondo, las recomendaciones, soluciones amistosas o impacto transformador y el envío a la corte. Aquí de esas 3,357, vemos que fueron rechazadas 2,040, lo que representa el 73,6%, que son demasiadas. En procesos abiertos, solo quedaron 533, lo que representa un menor porcentaje del 20%. Y una prevención o solicitud adicional, pues es el 7,14%, que representa 198 peticiones o requerimientos adicionales de la comisión. Ahora, vamos a tener aquí, vamos a decir, el pulso de la justicia interamericana de peticiones y casos, ¿no? En este sentido, eh, bueno, perdón, pensé que teníamos un problema. Bueno, fíjense que el que encabeza los casos en la etapa de fondo es México, con 487 peticiones. Y en la etapa de fondo, México con 388. En comparación con foco de peticiones, Colombia tiene 915 peticiones de admisibilidad y 333 casos en etapa de fondo. Lo que nos hace ver en esta gráfica de los 5 países con mayor carga procesal es Colombia, México, Perú, Argentina y Ecuador. Dijimos hace rato que México es el que más peticiones ha recibido, pero en determinado momento eh, la admisibilidad pues ha sido mayor de los casos para Colombia. Aquí aparece Perú en tercer lugar, pero resulta que Perú es el estado que más condenas tiene. En cuarto lugar, Argentina, y por último, en esta top de los 5 países, Ecuador. Vamos a la fase jurisdiccional. Llega el asunto a la corte, nuevamente hacen un examen preliminar. Aquí la corte puede desechar o no el caso. Se pasa posteriormente después de notificar a las partes, a la fase por escrito. Aquí las partes, porque antes no lo tenían, hubo una reforma al reglamento, la posibilidad de presentar escritos, escritos independientes de lo que hace la comisión. Pueden requerir que se declare que se ha violado un derecho humano no previsto por la comisión. Por ejemplo, en el caso comunidades Laja Nuestra Tierra, fueron los representantes los que hablaron de que se violaba el artículo 26 del derecho al medio ambiente sano, y a pesar de que literalmente no lo dice el artículo 26, la Corte le dio entrada y condenó. Los estados, pues, presentan sus contestaciones, pueden ofrecer excepciones que son medios de defensa preliminares, cuestionar todo lo que quieran, y nos vamos a la fase oral, que son las audiencias públicas. Por ejemplo, ahorita las audiencias públicas están en Panamá porque la Corte
Es un tribunal que también es itinerante, va a algunos países del sistema para difundir su participación a nivel latinoamericano y cambia de sede. Y por último viene el fallo y la supervisión al fallo. Es interesante porque la Corte, a pesar de que emite un fallo, constantemente está supervisando el cumplimiento de ese fallo y puede emitir como las sentencias de supervisión más, más, eh, más importantes, pero además puede dar una, dos, tres, las que sean necesarias y declarar cumplimientos parciales. Bueno, aquí tenemos las estadísticas de la Corte Interamericana. Eh, ya vimos los de la comisión. En el caso de la Corte, pues hay 33 casos nuevos. Estamos hablando del 2025. De ellos se han dictado 200 sentencias de supervisión de cumplimiento, ¿no? Que eso es muy interesante. Casos en seguimiento de recomendaciones 139. Ha habido admisibilidad e inadmisibilidad. Aquí lo vemos en la gráfica del lado izquierdo. En el 2025, pues 96 admisibles, 74 no. En el 2024, 74 admisibles. Son casos, 59 no. En el 2023, 123 casos admisibles y 93 no. A pesar de que se ha criticado a la Corte Interamericana porque no es un tribunal que esté permanentemente, sino que sesiona en diferentes periodos y además solamente está compuesto por 7 jueces y es un tribunal de única instancia, se ha criticado mucho esta situación estructural, pero la respuesta que no la ha dado Europa ni África, pues es el control de convencionalidad. Ahora, en cuanto al cambio de paradigma que significa pensar diferente eh, en la evolución de la víctima, pues es algo que es muy interesante, que la víctima esté legitimada y que también cualquiera pueda, a través de una acción popular, presentar un caso. Por ejemplo, en México estamos discutiendo sobre el interés jurídico, sobre el interés legítimo, el interés simple, pues ahí cualquiera puede presentar un escrito. Y la víctima, como ya vimos, puede directamente presentar escritos de solicitudes, argumentos y pruebas. Y esto es un beneficio, un avance importante en la evolución del tratamiento de la víctima del sistema. Entonces, ¿qué hace la Corte Interamericana? Pues es la garantía de las garantías. Si la garantía nacional falla, pues en determinado momento vamos a una protección multinivel. Y en lo que más falla, también la Corte y todos los tribunales, por ejemplo, llegó un caso a la Corte Interamericana que tenía 24 años que no se había cumplido la sentencia en el caso Muelle Flores versus Perú, y llegó a la corte y por arte de magia se le otorgó una pensión una pensión por seguridad social al señor Muelle Flores. Afortunadamente todavía estaba vivo y tenía 88 años, pero lo recibió. El artículo 8º de la convención establece cuáles son las características que debe tener un juez. Habla de juez natural, que significa juez competente, juez independiente e imparcial. Yo agregaría aquí algo que creo que hay que empezar a exigir, que no solamente sea un juez competente, independiente e imparcial, sino que tenga ética y solvencia moral y preparación de acuerdo con el estado del arte. Si un juez, hagan de cuenta, tenemos un caso
en responsabilidad civil. Están en el quirófano el médico internista y el cirujano. El médico internista es un practicante. El médico cirujano se sale porque tiene que atender una urgencia. Se queda el médico internista y resulta que hace mala operación y causa un daño al paciente mayor. Entonces, el estado del arte ahí es que el que tiene el verdadero conocimiento y responsabilidad en esta analogía, pues es el médico cirujano. Y nosotros, cualquiera que termine la carrera, damos por hecho que ya está capacitado y esto es completamente falso. No debemos de seguir formando criterios basados en únicamente estándares formales, sino en estándares materiales. Oye, tú puedes resolver casos complejos, tú puedes resolver asuntos de derechos humanos, tú puedes tener la independencia judicial para determinar que la Constitución viola derechos humanos y que no la debes de aplicar porque ya nos condenaron. Y entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos también que desde las escuelas haya una preparación suficiente. Bueno, por cuestión de tiempo, me voy a quedar aquí porque es mucha información para digerirla en una sola sesión. Los invito a prepararse, a estudiar, ¿no? Y como hemos dicho en determinado momento, a superar ideas del pasado. Hay que validar la nueva información, que tenemos un cambio epistemológico y ese cambio es en beneficio del ser humano en lo individual y en lo colectivo. Muchas gracias, quedo atento a alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Neidali. Agradecemos al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano por su excelente exposición titulada Derecho Procesal Convencional Interamericano, disciplina que él mismo ha creado y que representa un aporte trascendental para la consolidación de los derechos humanos y el fortalecimiento de la práctica procesal. A continuación, vamos a darle voz a las preguntas y comentarios que muy amablemente nos ha hecho llegar nuestro auditorio. Agradecemos y saludamos al maestro Juan José Aguilar Ordóñez, quien nos comparte las siguientes reflexiones que dicen así. Si no mal recuerdo, es hasta en 1981 que México ingresa formalmente a la Convención Americana, Pacto de San José. También nos dice, es cierto, el derecho evoluciona, hay que actualizarse. El código napoleónico fue muy importante en los códigos civiles en Occidente, propiedad privada, la laicidad del Estado. El 10 de junio de 2011 reforma la Constitución reconociendo los tratados internacionales en nuestra Constitución. También nos menciona que el control de convencionalidad, según Lascano, igual a cumplir con la Porque Convención. según Lascano, pues qué falta de respeto, ¿eh? Nos dice también discusiones como la de los fifis y los chairos. Aquí, También dice aquí no es política. Te equivocaste de canal, no sé quién lo diría, pero aquí no es política, estamos hablando de derecho. También dice Introducción al estudio del derecho de 1940 y nos dice también realidad concreta contra realidad abstracta. Y Esa por es una último, falacia, esa es una falacia. Realidad concreta contra realidad abstracta. En primera, la realidad abstracta no existe, es un contrasentido. O es real o es abstracto. Y la realidad concreta, pues por eso es realidad, que es concreta, pero aquí es importante hacer una distinción, si me lo permites, Neidalí. adelante. Nosotros tenemos que distinguir entre dos ideas. Uno es lo razonable y otra cosa es lo racional. Lo racional es la ley, lo que hace la inteligencia artificial.
se basa en algo que está programado en algoritmos, en limitados al texto. Pero lo razonable es ir más allá del texto. Lo que valida lo racional es lo razonable. No es razonable que a una persona que tenga discapacidad motora se le fije prisión preventiva oficiosa que a una persona que no lo tiene. Es decir, no puede tratarse igual a los desiguales. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias, doctor. Y también nos pregunta el maestro Juan José, dice, ¿México respeta la convencionalidad de la prisión preventiva? Adelante, doctor. México, es que aquí también hay que agregarle, gracias por la pregunta de mi querido Juan José, aquí hay que decir que México respeta, en primera México es algo abstracto, México somos todos, y si un juez actúa, él no es México. De México hay que hablar de los jueces que tienen la obligación de dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Y yo distinguí entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. Es obvio que la prisión preventiva justificada debe de existir cuando hay un peligro para la víctima, cuando hay un peligro para los testigos, cuando haya un peligro de que evadan la justicia. Pero debe ser la última razón y el juez debe de ponderar, ¿no? Inclusive se dice que es una violación a la división de poderes cuando el legislador le dice lo que tiene que hacer al juez y el juez está para aplicar la razón y no solamente lo racional. Gracias, estimado doctor. Tenemos otra pregunta de Antonio Ortiz Estrada que nos dice, una breve definición de amparo interamericano, por favor. Gracias. Un saludo muy cordial al querido doctor Antonio Ortiz Estrada. Gracias por la pregunta. Bueno, una definición sería, ¿qué es el proceso de protección de derechos humanos del sistema interamericano? Esa sería la más sencilla. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Graciela Martínez que dice, ¿cómo se puede hacer que México cumpla las sentencias donde fue condenado? Es una tarea muy difícil que ha realizado la Corte. Lo que se tiene que hacer es siguiendo, presentando denuncias. Yo, por ejemplo, lo que he hecho en el caso García Rodríguez y otros, si leen la sentencia y no es vanidad, si no es activismo, yo intervengo como amicus curiae. La figura de amicus curiae está en la sentencia ahí dicho, es el amigo de la Corte. Entonces, cuando la Corte vaya a sesionar en el cumplimiento de supervisión, pues hay que decirle, oiga, Corte, México no ha cumplido porque se sigue dictando. Repito, estuve en Cancún en un congreso y los magistrados y jueces que además dicen que si no aplican las restricciones constitucionales y aplican el control de convencionalidad, podrían tener una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal. Pues la verdad qué vergüenza que sean jueces temerosos. Decían los romanos que necesitamos templanza judicial, fortaleza, independencia. Y yo creo que un juez que sea sancionado por aplicar el control difuso de convencionalidad tendría que denunciar a la Corte si fuera sancionado, porque sería un incumplimiento de la Corte a la sentencia, porque en el artículo 303 categóricamente dice que debe de aplicarse el control difuso de convencionalidad tanto a leyes como a normas constitucionales y que las figuras de el arraigo y la prisión preventiva forzosa no deben aplicarse. Hay que seguir, sobre todo lo más importante, educando, porque si no educamos, pues el derecho es un producto cultural, entonces vamos a seguir formando abogados que sean decimonónicos y que de repente, como cuando yo estudiaba el doctorado, que tenía a un magistrado y a un proyectista, y estoy hablando de a principios de este siglo, cuando yo decía el control de convencionalidad y la Corte Interamericana, pues casi me crucifican,
sacrilegio. ¿Por qué? Porque apenas empezaba, pero hoy está más desarrollado eh, este sistema. Por eso es muy importante. Bueno, Agradecemos al doctor Martínez Lascano por sus respuestas que han enriquecido el análisis de este tema del derecho procesal convencional interamericano y también ha fortalecido el diálogo académico en esta jornada. También agradecemos los valiosos comentarios y preguntas de nuestro amable auditorio. Aquí tenemos otra pregunta, doctor, antes de irnos de Graciela Martínez, que nos dice, entonces, doctor, ¿existe procedimiento especial y ante quién procede? Porque el amigo de de la fuerte no tiene fuerza legal y más bien, si no entendí mal, son los aplicadores de justicia quienes deben cumplir. Si me equivoqué, disculpe. no, Graciela Martínez, no pides disculpas. De hecho, para eso es este foro, para buscar las respuestas. A veces uno cree que hace preguntas que son raras, pero siempre hay que hacerlas, por más raras que sean. Bueno, hay un procedimiento especial. Uno es ante la comisión, que es la primera instancia, podríamos decir, interamericana, y si el caso no se resuelve, eh, se va a la Corte Interamericana, que es donde empieza el amparo interamericano, hasta la supervisión. Ahora, dentro de las condenas, por ejemplo, en el caso mexicano, que ya tenemos las condenas, podemos ver en la página de la Corte cuándo va a ser la sesión y mandar como amicus curiae información sobre dónde no se está cumpliendo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en determinado momento ser parte de la denuncia que se haga. Es importante que todos participemos, sobre todo los abogados. Y esto vuelvo a reiterar que quede bien claro, no es una cuestión política, es una cuestión jurídica. Yo quiero agradecer a todas y a todos por sus preguntas y comentarios. Me voy a parar porque se está acabando la pila. No hay otra pregunta, Neidalí, Sí, mientras sí, ahorita sí, regreso. doctor. Tenemos una pregunta más de nuestro querido amigo Diego Nicolás Cuspoca Montaña, que nos dice, ¿qué diferencia puede existir entre el amparo interamericano y la acción de tutela para el caso colombiano? Nos manda saludos y nos dice excelente espacio académico. La No se batería y no me preocupe, vaya a doctor. caer. Bueno, Estamos en vivo y cualquier cosa puede suceder. bueno, Diego, Nicolás, muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que tú la tienes que contestar, Diego, y te vamos a invitar para que la contestes. Eh, He hecho muy poca comparación entre el amparo y la tutela judicial. Sería interesante seguir profundizando sobre este tema. Lo que sí he encontrado es que la tutela judicial es más efectiva en cuanto a la rapidez. Tengo entendido, no sé si me equivoco, espero no, que tienen 15 días para resolver y en cambio en México un amparo a veces se puede tardar y eso que dice literalmente, que a mí me sorprendió cuando empezaba a estudiar amparo, que decía que el juicio de amparo se iba a resolver con el informe con justificación y en una audiencia donde se iba a aprobar y alegar y se iba a dictar la resolución. Eso dice el 107, pero en la realidad, pues no es así. Así que lo invito a Diego a que esté con nosotros en Viernes de Derechos Humanos. Lo vamos a invitar y también en el foro que él siempre nos ayuda todos los miércoles a la 12 del día, hora México, 1 de la tarde, hora Colombia, para que hagamos un foro sobre estas diferencias del procedimiento. Muchas gracias y un saludo cordial, muy amable, Diego. Muchas gracias, doctor. Graciela Martínez nos dice mil gracias y los abogados no nos unimos. Y nuevamente a Diego Nicolás Cuspoca, saludos desde Colombia. Pues muchas gracias a todos por sus preguntas y comentarios.
Desde el foro de TVLex les enviamos un cordial saludo y las preguntas y los comentarios no han parado, estimado doctor. Tenemos otro comentario de Graciela Martínez que dice, ingreso a la corte para ser un amigo Curie y así ir sumando como usted bien lo dice. Debemos participar los abogados, hacer fuerza jurídica, donde lo puedo seguir en sus redes sociales. Bueno, aquí estamos en TVLex, que transmitimos Viernes de Derechos Humanos cada 15 días y estamos transmitiendo todos los miércoles, hace de rato dije, con el colega Whitman Díaz de Colombia y con invitados que ya prácticamente son de la casa, que es Nicolás, Diego Nicolás y Jesús Manuel. Y los invitamos también a que ustedes sean protagonistas de este foro. El foro es para ustedes, para difundir la cultura jurídica. Nos vemos pronto, ¿no? Sí, ¿Dónde más? doctor. Aquí en TVLex. TVLex. Gracias. Buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Los invitamos, estimado auditorio, a que nos acompañen en los diversos foros que tenemos programados para ustedes, a la estancia de investigación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ya está próximo a llevarse a cabo, que es del 20 al 24 de julio de 2026 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al séptimo Congreso de Derecho Interamericano a 20 años del control de convencionalidad, también a llevarse a cabo de manera virtual los días 24 y 25 de septiembre, pero antes también los invitamos a la 27ª Jornada Internacional de Derecho Procesal, nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a llevarse a cabo los días 17 y 18 de septiembre de 2026, en homenaje a nuestra querida amiga, la doctora Maday Merino Damián. Pues muchas gracias por sintonizarnos y recuerden que nos vemos el próximo miércoles en el Foro de Integración Cultural y Académica, como bien lo dijo el doctor Alfonso, es a las 12 horas México, 1 de la tarde hora Colombia, y dentro de 15 días nos vemos nuevamente en este espacio para seguir sintonizándonos aquí en el Foro Viernes de Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención, nos vemos pronto, donde más, aquí en TVLex. Hasta la próxima. Te esperamos en TVLex. ¿Sabe qué país del sistema interamericano tiene más condenas? Participa y aprende el estado del arte interamericano. ¿Sabes cuántos estados aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLex. Te esperamos en TVLex. ¿Sabes cuántas sentencias ha recibido México de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano. ¿Sabes qué es el control de convencionalidad? ¿Y que todos los jueces están obligados a aplicarlo? Participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLex. Te esperamos en TVLex. ¿Sabe que los jueces mexicanos están obligados a no aplicar el arraigo penal ni la prisión preventiva? Latinoamérica, escucha, despierta tu mente, atrévete a pensar, cuestiona todo, rompe la verdad.